Egoki bada, 2017ko uztailaren 27an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio. Bai. PPek. Sí. Basuri bai. Bai. EH Bilduk. Bai. PSek. De acuerdo. EAJak. Bai. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 2. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2017ko uztailaren 17tik irailaren 17ra bitartean egindako dekretuen barri emotea. Ez dakit honen gainean, zer esani dagoen? Ez badau? Bai? Yo lo de siempre, señor alcalde, que lo de dar cuenta se refiere a dar explicaciones y no remitirnos a la aplicación informática de los decretos, porque hay veces que nos llegan tarde y no tenemos ni la posibilidad de recurrirlos. Por lo que le vuelvo a decir, como siempre, que me gustaba más el modelo del señor Ibargüen, que dar dación de cuentas es dar cuenta, no le digo decreto a decreto, pero dar cuenta al menos un detalle de los decretos no estaría nada mal. Repito, los decretos se adjuntan literalmente y siempre hay oportunidad para preguntar lo que se quiera antes del pleno, durante el pleno o después. Entonces, volver con esta cantinela todos los días, hurrengo puntua mesedez. Disculpa, Antoni. Disculpa, sí. Queríamos comentar dos decretos. Era para saber sobre el decreto 15.058, era sobre el tema del almacenamiento de los neumáticos. En principio, bueno, esto ha salido en el pleno en varias ocasiones. 15.058 del 2017. ¿Al 17? Espérate, ¿por qué no? Ay, es del 16. Joder, nada, es justo del 16. Justo por un día. Bueno, simplemente era saber si se había resuelto la situación. Creo, hasta donde sé, corregirme, que en el área se han dado explicaciones al respecto a otro miembro de Basauri Bai. En cualquier caso, apuntamos, si alguna novedad se os transmite. Y luego otro tema también que queríamos que se tratara al menos en comisión era el decreto 2708-2017. Consideramos bueno, que el decreto es un poco personal, de índole un poco más personal, y es sobre la finalización de un convenio de vivienda de un inquilino en una vivienda municipal. Entonces, bueno, pues nos gustaría que al menos se tratara en comisión. Oye, es que en el decreto 2840, que es sobre el humo negro, el mismo informe dice, el mismo decreto dice que es la tercera vez que incumplen ya las normas, ¿no? 3 veces ha habido más denuncias anteriores, pero desde que los técnicos hicieron unas normas que deberían cumplir, pues las 3 veces se han incumplido. Entonces, se le vuelve a advertir que la próxima vez se le va a sancionar. Con lo cual, yo creo que ya 3 veces, la tercera vez, para que obligarles a cumplir, se le tenía que haber metido el expediente de sanción ya y no haber esperado otra advertencia más, porque son 3 advertencias que les hacen. Nada más digo yo que no pase eso más veces. Eso, Bobby, estando de acuerdo en el fondo, es interpretación. También el proceso sancionador tiene unos pasos previos. Algunas de las medidas se habían cumplido y otras no, y se meterá la sanción oportuna cuando el proceso nos lleve a que la metamos. No, pero bueno, repito, algunas medidas se han cumplido, otras no. Tiene un proceso antes de que procedas a sancionar y en ese proceso estamos y, evidentemente, si no cumplen, pues se sancionará. No, son 3 veces, nada más he dicho, que yo creo que no hay que esperar 3 veces. Pero es que tiene un proceso, Bobby, y cada uno al proceso nos gustará más o nos gusta menos, pero es el que es. Bai.
Hurrengo puntua, mesedez. 3. Uztailaren 28ko 2603/2017 alkatetza dekretuaren barri motea. San Fausto Bidebieta Pozoko Etxe K banaketa areako HBP-beren behin betiko onespenari buruzko herri galdeketarako deialdia egiten du aipatutako dekretuak. Bueno, no vamos a reeditar un debate. Yo creo que responde a un decreto sobre un debate que sobra extendido en este pleno, y si hay alguna cuestión de forma al respecto, alguna pregunta, y si no, pasamos al siguiente pleno porque, repito, es un tema ya sobradamente debatido. Sí, yo quiero hablar. Bueno, pues el decreto 2603 del 2017, el 28 de julio, pues resulta ser, bueno, un uso y abuso, la verdad, de información privilegiada por parte del equipo de propaganda de la alcaldía. Como metemos en el alcalde que empiece a interrumpirme, pues bueno, no se preocupe. Aunque no le guste ir, yo voy a hablar. Voy a centrarme en el mencionado decreto. Una vez impreso el decreto, desde la aplicación informática municipal ANDE, lo primero que llama la atención es que la estética del documento, digamos, su aspecto formal, es diferente al habitual y se parece a un posible, digamos, borrador del trabajo de la asesoría jurídica. Respecto al contenido del decreto, parece que quien lo escribió pues, conocía la autorización solo de oídas y consideró aprobados algunos fundamentos de derecho que el Consejo de Ministros no cita. Llama la atención la insistencia en citar en el decreto lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley Vasca de Entidades Locales, cuando la decisión del Consejo de Ministros solo contempla en su resolución, lo único que pone en su resolución es el artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Parece que por lo que se ve, parece que se pretende seguir confundiendo a la ciudadanía con las normas a aplicar, a pesar de haberles avisado aquí unos cuantos de la oposición en reiteradas ocasiones. Si la verdad, si hubieran esperado conocer los fundamentos utilizados por el Consejo de Ministros, pues nos hubiésemos evitado el gatillazo y la confusión. Quería recordarles que lo que no está regulado está permitido para los ciudadanos, pero está prohibido para las instituciones y administraciones. Pero bueno, lo más escandaloso y lo más sangrante es comprobar que el equipo de gobierno tuvo conocimiento de la resolución del Consejo de Ministros el 14 de julio del 2017 y no nos lo trasladó inmediatamente al resto de concejales. Yo diría que evitó o escondió la información al pleno del 27 de julio del 2017. Pero luego, deprisa y corriendo, al día siguiente del pleno y en víspera de las vacaciones de agosto, hizo eso, firmó el decreto de convocatoria de la consulta el día 28 de julio. Y está publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya el 3 de agosto, me parece. Podríamos decir que está hecho con agosticidad. Y luego se quejan de que les acusemos de escamotear información relevante a la oposición, a los vecinos. Pues recuerden que solo se recoge lo que se suele sembrar. Buscando el lado positivo de esta patética gestión, lo único reconfortante es que, a pesar del PNV, el culebrón Perupau parece llegar a su fin. Bueno, digamos, porque bueno, no todavía. Con este equipo de gobierno, la verdad que puede pasar cualquier cosa, como por precipitación haya abierto la puerta a una posible impugnación, ya que la literalidad de la pregunta es un concepto jurídico indeterminado, ya que no existe ningún proyecto aprobado. Y también se puede considerar como un paradigma del modelo de gestión del equipo de gobierno, ustedes, el PNV, magnífico para sus hooligans y nefasto para el resto de los mortales, especialmente para los más necesitados. Sí se les podría aplicar el refrán ese que dice que dime qué presumes y te diré qué careces. Sin más. Bueno, empezando por el final, y sin ánimo de alargar esto mucho, créanme
Impugnación no sé si se refiere porque algún asesor suyo va a volver a impugnar un acto municipal. Es posible que sea así. Seguramente se refiere a eso, como ya tiene costumbre de hacer. Bueno, yo no voy a entrar más a esto, creo que no merece la pena. Hay un pleno que aprueba unas medidas, que a unos partidos gustan más, a otros partidos gustan otros, en el que les da potestad a organizar el proceso organiza mediante una consulta y ya todo esto sobra. Hurrengo puntua, mesedez. Lau, Jose Manuel Saavedra Garziak eskatutako bigarren jardueraren aitorpena. Bai, Sergio. Abstención. Abstención. Pepe. Sí. Basauri, bai. EH Bilduk. Ados. PSEk. De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. Bost, Manuel Carlos Castañeda Egigurenek eskatutako bigarren jardueraren aitorpena. Sergio. Abstención también, que no estuve. Pepe. Sí. Basauri, bai. Bai. EH Bilduk. Ados. PSEk. De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. 6. 21/2017 aurrekontu aldaketaren aurkako erreklamazioa onesten ez duen alkatetza dekretua berrestea. Sergio. En contra. Pepek. Sí. Basauri, bai. EH Bilduk. Ados. PSEk. De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. 7. Autonomia erkidegoaren lurren erabilera lagatzea onestea txandakako aparkalekuetarako. Bai. Bai. Sergio. Bai. Bai, bai. Pepek. Sí. Bai, Basauri, bai. Bueno, nosotros la cesión de los terrenos de esto nos parece bien, votaremos que sí, pero lo que sí queremos manifestar que creemos que es conveniente de cara al tema de la movilidad en Basauri que se estudie un poco sobre para el futuro de movilidad el aparcamiento rotatorio hay lo que puede suponer de aumento de tráfico, ¿no? Nada más. Vale, eskerrik asko. EH Bilduk. Ados. PSEk. De acuerdo. EAJak. Bai, gu ados, noski, baina igual gauza pare bat komentatzeko bakarrik batez ere jendea eta, informatuta egon daiten. Hemen, esaten ari garena da, hor ambulategien ondoan dagoen aparkalekua hori, rotatoria bihurtu, baina horrek terrenokorrek Eusko Jaurlaritza dira eta eskatzen duguna da lagapena doain ikustea. Ya se ha discutido en este pleno, aprobamos una ordenanza al respecto, pero pues por tener informados a los vecinos y a las vecinas de Basauri, pues porque han visto movimiento, obras y demás, igual, es la cesión gratuita, petición de la cesión gratuita al Gobierno vasco de ese terreno para, para la apertura de un parking rotatorio, el cual, será gratuito durante las 2 primeras horas. Tras lo cual habrá que mover el coche y no se podrá volver a aparcar en las 2 horas siguientes. Los fines de semana, los sábados a la tarde y los domingos y festivos será gratuito, igual que a las noches a partir de las 10, por tener informados. La idea es no marear durante las fiestas que llegan ahora a los vecinos y a la gente que venga a disfrutar de las fiestas. Y entonces la idea es, como decía, después de las fiestas, empezar con un proceso quizás de información y de sensibilización a la población, viendo un poco lo que se propone y lo que decía, proponer la apertura después de las fiestas, después de que pase, San Fausto y la gente ande con movimientos por el pueblo, nada más. Hurrengo puntua, mesedez. 8. B14 bis panteoiaren gaineko hilerri eskubide berria ematea, gaur egungo titularrak egindako eskaera aztertu eta gero. Sergio. Bai. Pepek. Sí. Basauri, bai. Bueno, pues Basauri bai vamos a votar que no. Y lo vamos a hacer porque pensamos que no creemos que se tiene que acabar con las concesiones de 75 años, porque el que se concedan, hagan concesiones de 75 años cuando no se sabe la situación en el futuro que va a haber del cementerio,
Pues creemos que se está cambiando además las formas de enterramientos y creemos que además se está haciendo concesiones para nietos o bisnietos. O sea, creemos que eso no debería ser así. Puede haber una concesión a alguien a unos años que se podría haber hecho, de 15 años o 20, pero no 75 años. Yo creo que las corporaciones que vienen después se les está condicionando el tema de 75 años, que es lo máximo que se permite, ¿no? Sin más, votamos que no. Alto. EH Bilduk, Guados. PSEK, De acuerdo. EAJak. Vaguados, pero por aclarar también, y un pequeño matiz, esto se discutió en la comisión, yo creo que antes del verano ya trajimos una petición similar y recogíamos la propuesta también de modificar la concesión en un plazo tan largo, pero actualmente, bueno, pues por semejanza o por igualdad de condiciones a otras concesiones, pues la actuación es los límites máximos que permite la ley, con unas condiciones de conservación adecuadas y de inspección por parte de los técnicos municipales y de actualización de la titularidad del nicho, perdón. Y lo que nos preocupa a nosotros, más que las futuras corporaciones, sí que es que, bueno, pues al final es una cesión a 75 años y las cargas o, bueno, responsabilidades que puedan tener los herederos de esas concesiones, más que los corporativos, porque al final nosotros, bueno, pasamos por aquí y sí que es verdad que estarán otros. Y la propuesta sí que es elaborar un documento en el que podamos basarnos o sustentarnos, pues para, en vez de hacer a 75 años, pues bueno, valorar unos plazos más adecuados, menores, pero actualmente, bueno, pues es la regulación que tenemos y quizás, bueno, pues lo que se ha hecho hasta ahora y no hay otro documento en el que podamos apoyarnos. Lo único decir que en el anterior también nosotros habíamos planteado este tema, nada más. Vale, ederto. Hurrengo puntua, mesedez. Bederatzi. Hasierako onespena ematea herritarrentzako arreta zerbitzua arautzen duen ordenantzari. Bai, Sergio. Abstención. Bai, Gabriel. Sí. Basauri bai. EH Bilduk, Ados. PSEK, De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto. Hurrengo puntua, mesedez. Amar. Aktak digitalki egiteko erabakia. Bai, Sergio. Acta digital. Es. Es. Vale. PP. Sí. Basauri bai. Vaya. EH Bilduk, Bai. PSEK, De acuerdo. EAJak. A2. Igual hacer una pequeña mención. Lo que estamos votando ahora mismo es, hasta ahora las actas recogíamos un poco en una acta simplificada todos los acuerdos que se tomaban en el Pleno, las votaciones que se tomaban en el Pleno de una manera resumida y además teníamos otra acta en la que se recogían la discusión de, bueno, pues de los distintos puntos que se trataban en el Pleno. Lo que se propone ahora con esta nueva forma de hacer las actas, que creíamos que era oportuno y así lo pensaba también el asesor jurídico, pues ya que las actas se aprueban aquí, están accesibles a cualquier vecino o vecina del municipio y proponíamos un cambio que es la discusión que se produce en el Pleno, que haya la posibilidad de un acceso al audio directamente al acta. Es decir, yo tengo el acta por escrito, tengo el texto que se vaya a discutir y luego la discusión no tengo más que darle a un enlace, a un punto y lo podría escuchar tranquilamente en mi casa teniendo el orden de intervenciones de los distintos participantes de la discusión. Vaya, A2. Ederto. Azkarak eta galderak, zinegotzien tartean, ez dago aldez aurreite sartutako epe barruan galderari, beraz, bakarri zinegotziak galdetu nahi izan ezkero, EH Bildu eta gero Basauri bai, uste dut landoala. Bai, guk erregua lusatu nahi dizuegu berriro ere, 60 eta 11. artikuluaren irakurketa murriztzaileak beste behin
galarazi baitu gai ordenean gure taldeak EH Bilduk aurkeztutako mozioa sartzea. Funtzean nahi genuena mozio horren bidez, Kataluniako herriari gure babesa eta errespetua adierazi. Eta bereziki udalgintzan aritzen garen heinean, haien alkatesa eta alkateei gure elkartasuna luzatzea zen. Beraz, erreferenduma gauzatzeko irugun bakarri falta direnean, erregutu nahi dizuegu, mesedez, bide bat aurkitzea, Basauriko udalbatzak gure kide katalanei elkartasuna helaraz diezaion. Gaur bertan, Eusko Legebiltzarreak egin duen moduan. Alkate jauna, egoerak eskatzen duelako, eskaini ezazue Basauri horroi, gara historiko hauen aurrean, gertaera historiko honen aurrean, bere udalbatzaz arro sentitzeko aukera. Perquè viure vol dir prendre partit, porque vivir significa tomar partido, y porque la vida es ahora. Ez da katalanen etorkizun demokratikoa jokoan dagoen bakarra, Euskal herritarrona ere bai, eta basauriarrona ere bai. Bueno, nik uste dut, bozeramaile batzarra honen gainean berbain zala, ulertzen dut EH Bilduko ordezkariak hemen esan nahi izatea, nik uste dut azalpen guztiak emonda dauzela, eta alderdi moduan, eta alkate moduan, nire elkartasuna luzatuko dut, eta gure alderdia luzatu dut, baina gehiagotan kontu honetan, eta luzatzen segiten dau, baina gure ustez plenoa, ez da foroa, holoko gauza, Basauritik boko gauza, naiz eta garrantzitsua izan, naiz eta egoera kezkagarri izan tratatzeko. Eta aukera bemonda bozeramaileen batzarrean, beste modu bat tratatzeko, edo alderdi moduan egiteko egin beharrekoa, baina gure ustetan ez da hau foroa. Baina, esan da dau, eta berbain da dau bozeramaileen batzarran. Gabi, digo, esto no es un punto de debate, es un punto de ruegos y preguntas, pero bueno... Erregu argia izan da, erregu bat argia, hori da. Sí, pero bueno, es un ruego en el cual el señor alcalde, pues ya alegremente, suelta su opinión y genera opinión en un punto que yo dudo que incluso sea un ruego. Gabriel, o sea, al final hay un ruego. Gabriel, es un punto que se llama ruegos y preguntas. Sí, pero es un ruego en el cual usted ha manifestado en principio no es susceptible de un debate, sino es un punto que se llama ruegos y preguntas. Podemos debatir esto cuando queráis, de hecho se debatió en la Junta de Portavoces, yo creo que un tiempo razonable y creo que no es el caso, porque si decimos que no es el caso para tratarlo aquí, mucho menos para abrir un debate aquí sobre algo que no queremos tratar o que hemos decidido no tratar. Tu opinión. Entonces, cuando... va dirigido al equipo de gobierno. Pero no hay que opinar, es un ruego. Es como sí, las preguntas. Que no podemos opinar, Gabriel, pero es que esto se llama ruegos y preguntas. Bien. Si tenéis algún ruego o alguna pregunta concreta sobre hacer respecto, se hace y no hay ningún problema. Son ruegos cuando se cuidan. Basauri, bai. Sí, tenemos dos ruegos. Uno lo iba a realizar... ¿Cuatro? Bueno, sin más. Bueno, desde el pasado 18 de septiembre y hasta el 18 de octubre existe un periodo para la solicitud de becas de los estudiantes de la Escuela de Música. Esto se da a través del Gobierno vasco. Visto lo que se tardó en la regularización de la escuela, nos preguntamos cuánto se va a tardar en ofrecer y explicar las tramitaciones para las solicitudes de becas. También nos preguntamos si ustedes están gestionando la próxima solicitud para la subvención a centros municipales de enseñanza de música, porque hay que gestionarla, entendemos, prácticamente ya, básicamente. Vale, Javi, responderemos. Hay un decreto en el que decía la Fiscalía Provincial de Vizcaya que ponía en conocimiento de la corporación el problema que había era el 28 de febrero, ¿no? Y decía que había que informaba. Perdón. Que la Fiscalía informaba al Ayuntamiento, pues bueno, que las malas condiciones, porque ya había habido un incendio era un vertedero, eran unas casas que había al lado, cerca de Bolueta, allí, para que nos hagamos una idea por dónde está, y decía que el Ayuntamiento tendría que tomar responsabilidades. Se mandó, entonces, desde el Ayuntamiento se mandó a DIP, que por ser propietario del terreno, que tomaría
medidas para resolver que no se volvería a producir lo que había habido. Puede haber incendios y demás problemas, ¿no? Entonces, parece ser que Adif no ha contestado y preguntaba si se ha pensado en hacer alguna medida para solventar lo que la Fiscalía llamaba a resolver. Pues, Bobby, seguiremos recorriéndole. Es cierto que, bueno, este tipo de estamentos, todos sabemos lo que ocurre. A veces hacemos requerimientos que, por ser vía de afección ferroviaria, pues a veces tienen el éxito que tienen y tenemos la capacidad de presión que tenemos, pero evidentemente pues seguiremos recordándoles el tema. Sí. Otra es que, bueno, preguntamos ya por el tema de la moción que hicimos sobre el vertedero de San Miguel y las emisiones que se iban a medir y tal, pero bueno, eso no han contestado aún desde el Gobierno vasco, pero sí que quiero hacer una mención de ese vertedero porque nos han llegado demandas, gente como reclamando que se pongan bancos allí y demás. Y claro, la contestación que he dicho yo y que creo que es conveniente que todo el mundo haga, que un vertedero no es un parque. Es un vertedero recuperado, se ha recuperado, supongo que estará bien recuperado, pero hay una cuestión que sigue teniendo emisiones por las chimeneas. Es un vertedero normalmente, como se ha habido ahí, residuos tóxicos. Bobby, sin ánimo de cortarte, y este punto lo podemos hablar cuando queráis. Estamos en el punto ruegos y preguntas. Vale, pues pregunto... o sea, que esto se puede opinar aquí, midiéndolo como punto, en la comisión, bien, donde queráis, pero... Bien. Es que lo veo que es urgente porque la gente está demandando y creo que es conveniente. Bueno. Y luego había otra pregunta. De todas formas, al respecto, Bobby, evidentemente pondremos lo que medioambientalmente se nos diga que podemos poner. Pero que sepamos, no ha pedido expresamente bancos, lo cual no quita para que no se pida. No, pero que se han pedido, yo creo que no se pueden poner bancos, no es un parque. Entonces, quiero decir que Bobby, que se recoge, si el ruego es estudiar este tema, si es que hay una petición, el tema se estudiará si hay una petición. Ya está, no... Solamente una pregunta que daba es que hay algunas, normalmente el abogado no puede decir si es así o no, que cuando se hace una solicitud por escrito, que se hay que contestar al de 5 días y que hay que contestar por escrito también, ¿no? Entiendo yo que es conveniente que eso se siga haciendo, ¿no? De hecho, se hace, con carácter habitual, se responde a muchas peticiones, generalmente dentro de ese plazo, y a veces no es posible, y a veces después de ese plazo. Se responde a muchísimas peticiones de información, muchísimas, no digo muchas. Sergio y Soraya, o Soraya y Sergio, y Gaby también. Bueno, Sí. yo no iba a hacer ningún ruego ni ninguna pregunta, pero voy a hacer, creo que 2 ruegos. El primero, ruego que se cumplan los acuerdos que tomamos en la Junta, que se cumplan, ¿me oyes mal, Andoni? Que se cumplan los acuerdos de la Junta de Portavoces. Lo mismo que todos hemos cumplido, que en el punto número 3, que podía haber dado para mucho debate, la consulta hemos respetado la decisión de que esto ya se ha tratado. Ruego que se cumplan los acuerdos, porque si en una Junta de Portavoces una moción no sale adelante, no podemos utilizar el turno de ruegos para meterla por la puerta de atrás. Y otro ruego es que efectivamente los ruegos se hacen al equipo de gobierno, pero como comprenderás, si el equipo de gobierno expone su propia opinión, los demás corporativos o partidos políticos también nos gustaría. Y entonces el apartado de ruegos y preguntas, como bien acabas de decir a Bobby, al compañero de Basauri Bay, es un turno de ruegos y preguntas. Por favor, utilicemos ruegos y preguntas para lo que es y no cada uno para vender nuestra película o nuestra moto. Si se puede, bien, pero cuando hay un acuerdo de no generar este tipo de debates, no utilicemos otras cosas para hacerlo, porque los demás también tenemos mucho que decir. Por supuesto, apoyo a todos los alcaldes de Cataluña que están siendo apedreados y amenazados. Sergio. Gaby. Sí, bueno, yo comparto todo lo que ha dicho Soraya y simplemente leer. No me he traído el ROM, pero bueno, aquí está el ROF, que es el padre del ROM. Y dice, no, ruego es la formulación de una propuesta de actuación dirigida siempre a alguno de los órganos del gobierno municipal.
Sus características son, puede plantearlo cualquier miembro de la corporación y su ámbito se extiende a cualquier materia o gestión de competencia municipal. Entonces, mi ruego es que, por favor, que el alcalde aplique bien los ruegos. Eso trato de hacer incluso cuando los demás seguimos alargando el debate. Eso trato de hacer. Pero evidentemente no soy infalible y a veces me equivocaré también. Bueno, por supuesto, no pasa nada. De hecho, disto mucho de ser infalible. Sergio. Yo tengo un ruego y 4 preguntas, Por eso es. El ruego sí que les iba a pedir, por favor, que se pongan las pilas y que revisen los cumplimientos, o sea, los procedimientos para hacer cumplir los requerimientos municipales en situaciones de peligro manifiesto para las personas y los patrimonios. Y con esto me estoy refiriendo al almacenamiento ilegal de Fauste Calea número 1 del decreto 1558-2017 del 4 de mayo. Porque la actividad ilegal continúa. El día 20 de este mes, lo he visto yo con mis propios ojos, continúa y podemos, como dije, podemos estar en una situación extremadamente peligrosa. Una mezcla de lo que ocurrió en Seseña y lo que ocurrió en Zorroza, que las casas son de madera. Y siguen, por eso digo, lo he visto el día 20. Está requerido, paseo a la policía local. Entonces, en cualquier caso, si tal es su preocupación, entiendo que no tenemos que esperar al día del pleno para transmitir esa cuestión. En todas formas, bueno, como todos nos conocemos aquí, ya sabemos lo que hay. Podemos seguir. Volveremos a decir a la policía local que, por cierto, ya pasó por allí, por cierto, ya requirió a los propietarios. Pero, reitero, tanta preocupación no esperamos 10 días o 15 días para decirlo en un pleno. Hurrengo, a Mercedes. No, una semana y se supone que puedo hacerlo aquí, sin más. La primera pregunta, ayer, como ha dicho usted antes, responde muchas preguntas y muchos escritos en los 5 días, aunque algunos no. Y les voy a dar las gracias porque ayer recogí la respuesta al escrito que entregué el día 19 de este mes, el 19 del 9, y la recibí ayer un día antes del pleno. Esta vez he tenido hasta suerte. Y es referida al artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 28 del RON en relación con la contabilidad específica de la dotación que reciben los grupos políticos municipales y les agradezco que aunque con retraso, esta vez, como les he dicho antes, no me lo hayan enviado el día del pleno. Pues bueno, como parece que puede existir un vacío respecto a la exigencia de su cumplimiento porque queda al albur de que lo pida el pleno de la corporación, le quiero preguntar. ¿Los grupos políticos municipales llevan la contabilidad exigida? ¿Cómo se puede conseguir que la pongan a disposición del Pleno? ¿Cuál es el ruego y la pregunta? ¿Cuál? Estoy haciendo. ¿Cuál es el ruego? No está haciendo. Es un ruego, es una pregunta. Es una propuesta que ha hecho y se le ha respondido. Entonces, ¿cuál es el ruego y pregunta que quiere plantear en este Pleno? Pues, cuando ya está respondido lo que ha comentado. ¿Me quiere escuchar, señor alcalde, y se enterará? No, es que ¿cuál es el ruego o la pregunta que quiere que responda en este Pleno? Es una pregunta, el ruego lo he hecho. Pues esto es una pregunta. Formula la pregunta, le he dicho por favor. Que ayer recogí el escrito que me enviaron ustedes y le he dicho que aparte de eso, si los partidos políticos llevan la contabilidad exigida, usted me dijo que en el escrito que eso tenía que pedir el Pleno y yo le estoy preguntando cómo se puede conseguir que lo pongan a disposición del Pleno o cómo lo puede solicitar el Pleno. Las cuentas de los grupos políticos municipales. Pues tiene que solicitarlo, como se lo ha explicitado en el escrito, lo tendrá que aprobar el Pleno, y en el Pleno creo que no es nuevo usted en estas lides, en este Pleno, como para saber que si quiere hacerse una propuesta al Pleno, cuáles son las fórmulas para hacerla. Vale. Entendido. Luego la segunda pregunta. Parece que algunos partidos políticos usan los centros cívicos para reuniones y demás. Y lo que quería preguntar es que ¿se les aplican las tarifas igual que a los demás usuarios y se les hace factura y se puede tener una copia de las facturas, ya que solo están exentos en época electoral de pagar las tarifas? Respondo, pero yo creo que aquí no estamos para perder el tiempo ninguno, ni el concejal no ha escrito, ni ninguno de los demás. Esto está respondido por escrito, exactamente lo que usted está preguntando y exactamente a usted.
Entonces, no sé a qué viene esto. Siguiente pregunta, por favor. No, no está respondido, señor alcalde. Respondió por escrito No está respondido. y que queda constancia y salida de todo. En cualquier caso, que quede claro. Dice Que quede claro, las tasas se cobran a todos, sea grupo político, sea asociación, a todos los que se les tiene que cobrar. Y se trata con igualdad a todos los grupos políticos o asociaciones que así lo demanden. Ya está. Bien, bien. ¿Me lo acabo de responder ahora? No por escrito. La tercera. Voy a traerle el escrito a la siguiente pleno y se lo voy a leer en acto. Bueno, no voy a hacer perder el tiempo a los concejales. Se lo enviaré por email. Siga, por favor. Pues si aclarar las cosas es perder tiempo, madre mía. La tercera pregunta. ¿Cómo pretende el equipo de gobierno, en este caso ustedes, el PNV, que las empresas y los ciudadanos cumplan las normas municipales sobre publicidad en los espacios públicos si el propio ayuntamiento colabora en incumplirlas? Y me refiero al caso de los carteles, pues por ejemplo las asociaciones Dorreche y Sagarra, que incluyen el logo del ayuntamiento, incumpliendo claramente la ordenanza reguladora de comportamiento y limpieza pública en su artículo 15, apartado 15, que señala que se puede colocar carteles, tal. ¿Piensa hacer algo el equipo de gobierno? ¿Cuál es la pregunta? Eso. Que a ver si el equipo de gobierno va a hacer cumplir las normas, en este caso también, el tema de la ordenanza reguladora de comportamiento y limpieza pública, poniendo las cosas donde hay que poner y, si no, como dice, sancionando con lo que fuere a quien fuere. Bueno, pues no confundamos las cosas. El ayuntamiento, que somos todos y todas, porque todos contribuimos y todos vivimos aquí todas, financia varias cosas y entre ellas a determinados colectivos y asociaciones, los cuales ponen el logo del ayuntamiento. Los servicios municipales de limpieza, cuando hay un tema que se pone fuera de donde se tiene que poner, pasan y lo quitan, lo ponga quien lo ponga y ya está. Entonces no confundamos las cosas, Sí, pero la ordenanza reguladora pone que se sancionará a quien lo haga. Fuera de... No confundamos las cosas. Venga. Por si se cumple, por si se hacen cumplir las normas, sin más. Oye, luego, no se ha pedido el turno de palabra para los vecinos. Y luego... ¿Alguna cosa más? Sí. La cuarta, quería preguntar qué es lo que va a hacer el ayuntamiento para que, en este caso, nuestra vecina Goyi tenga las mismas oportunidades de movilidad que el resto de los vecinos de Basauri, que no las tiene. Bueno, Goyi, hablamos cuando quieras de esto. Si quieres registras una pregunta en un pleno, vienes a comisión, lo que quieras. Pero no es el momento de hacerlo así. Bueno, lo que hay es una cuestión que tendremos... Oye, que no es el momento, que sí, cuando quieras. Oye, pues entonces habrá habido algún error porque se recibe a todo el mundo. Sigo, oye, si quieres luego quedamos. Oye, que si quieres luego quedamos y vienes cualquier día y hablamos otra vez del tema y al resto de concejales y concejalas, bueno, explicaremos el tema. Es una cuestión relacionada con la urbanización de los pisos nuevos, que faltan temas de urbanizar, evidentemente. Bueno, besterik ez badau, egun no ha pasado. Venga. ¿Esta pregunta se me va a responder por escrito?